Muy buenos días, bienvenidos a Buen Vivir. Hoy tengo el gusto de estar muy bien acompañada con José Hernández, el presidente de Alianza Pacientes, desde hace un año, pero a quien conozco hace muchísimo tiempo. Un hombre con una trayectoria dentro de lo que es la salud importante, porque ha sido trasplantado de riñón. ¿Cuánto hace, José? Bienvenido. Gracias. Sí, ya van más de 26 años de trasplante renal. Impresionante. ¿Y cuánto tiempo estuviste antes haciéndote diálisis o pasando por todo ese Bueno, proceso? estuve 12 años fuera de diálisis, después de detectada la patología, y estuve 9 meses en diálisis hasta que llegó la llamada. Increíble. Y después de todo eso que te estoy contando, tengo sobre la mesa, él no quería mostrarlas, pero yo lo obligué a traer unas medallas porque él participa en los Juegos Paralímpicos y tiene todos estos premios. Y eso realmente a mí me llena de orgullo. Hay tanta gente que es sedentaria, que no se mueve y está sana, no le pasó nunca nada, y fíjate vos cómo se puede. Bueno, pero hay que aplicar dos cosas. La educación física es fundamental, no tanto, o sea, no solo el competir, sino que también el hecho de la actividad en sí. Eso ya nos da. Y si lo podemos hacer en equipo, mejor, porque tenemos que hacer más socialización y eso nos va a dar menos medicación. Totalmente. Ustedes trabajan dentro de esta agrupación, que ya son más de 50 que nuclean, ¿verdad? Sí, es cierto. Justamente en centrar y poner en el centro, digamos, al paciente que a veces requiere de ayuda. A veces Sí. pasa que o una enfermedad rara, o situaciones particulares, o una mala praxis, o situaciones donde el paciente no sabe cómo llegar, ustedes lo pueden orientar. Claro, porque lo que pasa es que el paciente se tiene que alfabetizar, principalmente el paciente crónico. Cuando estás en un factor agudo, evidentemente salís de eso y como que te olvidas un poco, pero cuando nos toca ser pacientes crónicos, que van a ser años y años, mi caso 40 años ya de paciente renal, Claro. evidentemente tenemos que convivir con esto y tenemos que aprender, tenemos que conocernos nosotros mismos, porque a su vez hay que negociar también con el facultativo que nos atiende, porque tenemos que tener a ese médico de familia que nos guíe y que nos lleve hacia el especialista. Y ahí vamos a utilizar al especialista como debemos usarlo, ya sea el cardiólogo, ya sea el nefrólogo, ya sea el urólogo. Las veces que tengamos que usarlo, pero siempre volviendo a ese médico de familia. Eso que estás diciendo es importantísimo porque Fundamental. esa figura del médico de familia que se necesita y se requiere recuperar, y sé que se está haciendo por suerte, Sí. es como lo que linkea, ¿no? Interconecta a los especialistas. No es siempre ir al especialista y esperar no sé cuánto tiempo que te toque. Es otra Te cosa. planteo el caso de Maldonado, donde me vivo ahora. Hay 3 nefrólogos en todo Maldonado, para 150.000 usuarios en temporada baja. En temporada alta, eso explota. Entonces, ¿qué pasa? No puedo, como paciente renal, ir y esperar el tiempo necesario para ver al nefrólogo para repetir una medicación. No tiene sentido. Entonces, lo que yo le digo a los pacientes, que vayan a ese médico de familia, ese médico de primera línea, que les va a dar los exámenes que tiene que hacer, Claro. le va a repetir la medicación. O sea, es una manera también de justamente gestionar perfectamente la salud, que eso es lo que Y no necesitamos. quedar desatendido, porque a veces se quejan de No. que no tienen acceso a... Claro. Pero bueno, es una manera de entender cómo es el mecanismo Es también. que a veces hay usuarios que piden, por ejemplo, en primer nivel de atención, tener ya el psiquiatra. El psiquiatra va a venir a posterior después de ser uno evaluado. El psicólogo va a venir después de ser uno evaluado. Uno tiene que ser previamente evaluado. Y los pacientes oncológicos, por ejemplo, también. Bueno, ni que hablar. Y en ese tema los pacientes oncológicos también en su tratamiento y también ese tratamiento que van a llevar, donde van a seguir con el oncólogo, pero tienen que tener un seguimiento también de parte de ese médico. José, Diario. ustedes están trabajando muy de la mano del ministerio, lo cual es muy bueno, y con las instituciones, porque es así como hay que hacerlo, ¿verdad? Sí. Para lograr cambios y mejoras. Se ha trabajado mucho, bueno, tanto con el Fondo Nacional de Recursos o con los PIES o con situaciones de cosas que se requieren prestar atención. Da la sensación de que cada vez hay más enfermedades raras, ¿puede ser? Bueno, en la Alianza de Pacientes actualmente, en el último Congreso de Innovación y Tecnología decía que algo nos está diciendo que ya hay un 32% de asociaciones que integran la Alianza y que decimos EPOF, enfermedades raras de poca prevalencia. Pero cuando las empezamos a analizar, vemos que algunas empiezan a tocar. Creo que lo que nos están faltando es mayor tecnología, mayor investigación.
Eso nos está faltando. O sea, tener equipos clínicos que puedan investigar, que puedan detectar justamente ese tipo de patologías que a veces demoramos acá en el Uruguay y que a veces terminan yendo al exterior. Somos muy poquitos, somos 3 millones, 4 millones, no sé cuántos somos, siempre decimos que somos 3, pero hay gente que se va y viene y en definitiva frente a otros países que de repente esta población es un barrio, ¿no? Hay ciudades que tienen 20 millones. Entonces, la casuística también importa, pero sí es importante recluirse o acercarse a grupos de personas que te pueden guiar, como lo hacen ustedes, con estos pacientes y con tantos otros, ¿no? En el caso de los trasplantes, sabemos que, bueno, en el caso de los riñones, el riñón es más común, o el hígado. Sí, hace más de 40 años que se trasplanta claro, riñón en Uruguay. Ahora, lo nuevo es el pulmón. El pulmón es un proceso que va a llevar año y medio, según justamente el doctor Curbelo y su equipo, que están trabajando desde la Española, que montaron el IMAE. Ellos tienen hoy pronto, y nos decían a nuestro programa La Voz de los Pacientes, que ellos tienen... Vamos a puntualizar eso, no debes pasarlo por alto, es un programa de streaming que vamos a hacer la publicidad. Bueno. La Voz de los Pacientes. Lo hemos tenido en nuestro streaming en buenvivir.uy. Perdón que te corté, pero me pareció importante. No, está bien. Sí, es el streaming que nosotros tenemos, que lo hacemos cada 15 días, donde justamente tratamos los temas de salud. Y ahí también tratamos de alfabetizar. Bien. En este último podcast que se hizo la semana pasada, justamente se trató el hecho de cuándo debemos respirar, cuándo necesitamos respirar. Y eso va en función de 30 y pico de pacientes que necesitan un trasplante pulmonar para seguir justamente y para mejorar su calidad de vida. El tema es que es un proceso que está llevando en el Uruguay con un IMAE, que está dentro de lo que es un prestador privado, donde el doctor Curruelo y su equipo ya tienen armado lo que es el pretrasplante y el post-trasplante, el seguimiento. Falta armar, y él nos decía muy sinceramente que dentro de un año y medio estiman puedan tener todo el equipo armado por los cirujanos, por ahora están todo. Viajando a Argentina. Es que hay un convenio entre el INDT, Instituto de Donación y Trasplante del Uruguay, con el INCUCAI en la Argentina, bien, donde si obtenemos una ablación de pulmón y es apto para trasplantarse, se lleva a Favaloro, donde se hace el trasplante. José, antes de irnos, que esto es muy rápido, sí. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que falta conseguir importante hoy? ¿Qué carencia tienen? En el tema de trasplante de pulmón, falta que se termine de armar el equipo para que las ablaciones se sigan haciendo acá y quede acá justamente la experticia y se haga como se hizo trasplante de hígado, que es excelente, con 300 y pico de pacientes trasplantados, trasplante de riñón, trasplante de médula, trasplante de corazón. O sea, tenemos al ser humano. El personal médico muy bien formado, sí, lugares para poder hacerlo también, la tecnología. Sí. Pero bueno, todo va llegando y lo importante es informarse, aprender a gestionar la salud de manera correcta, ¿verdad? Y que los pacientes estemos más en la cocina como estamos ahora. Bien. En la Comisión Honoraria de Enfermedades No Transmisibles, en la de CASEPA, que es el Departamento de Seguridad del Paciente, donde se busca minimizar los errores, porque la salud no es una ciencia exacta. Y este mensaje lo quiero dejar bien. No esperen una ciencia exacta de la salud, pero sí esperen la mejor buena voluntad de esos facultativos. Con esto cerramos, me encantó. Gracias por haber venido y haberte hecho trasladar desde Maldonado, porque estamos en Montevideo. Sé que es un viaje y valoro muchísimo que estés acá. Acá estamos. Gracias por la gestión también. Con esto entonces nosotros nos despedimos hasta mañana.